Es difícil pensar que tras el Juan del Apocalipsis pudiera ocultarse otra personalidad que la del autor de las epístolas de Juan. Este confiesa que Dios es luz y que en él no hay tiniebla alguna. Pero ¿quién ha dicho que en Dios haya algo tenebroso? Con todo sabe que, si pecamos, necesitamos un intercesor ante Dios, es decir, Cristo, la víctima de propiciación, aunque nuestros pecados nos han sido ya perdonados en virtud de su sacrificio. En tal caso, ¿qué necesidad tenemos todavía de asistencia jurídica? El Padre nos ha hecho entrega de su amor infinito, que sin embargo tuvo que serle pagado mediante un sacrificio humano, y nosotros somos hijos de Dios. El que ha nacido de Dios no peca. ¿Quién no peca? El autor de las epístolas de Juan predica el evangelio del amor. Dios mismo es amor. El amor perfecto expulsa el temor. Pero este mismo autor debe prevenirnos contra los falsos profetas y contra los que enseñan falsas doctrinas, y es él quien anuncia la venida del anticristo. Su actitud consciente es ortodoxa, pero presiente el mal. Con facilidad podría tener malos sueños que no figuran en su programa consciente. Habla como si no solo conociera un ser libre de pecado, sino también un amor perfecto, a diferencia de Pablo, al que no le faltaba la necesaria autorreflexión. Juan está demasiado seguro de sus palabras, por lo que se arriesga a una disociación, pues en tales circunstancias lo inconsciente asiste a la generación de una antítesis que en ocasiones puede irrumpir en la conciencia bajo la figura de una revelación. De producirse esta última, tendrá la forma de un mito más o menos subjetivo, pues, entre otras cosas, sirve de compensación a la unilateralidad de la conciencia individual. Este caso es distinto al de las visiones de un Ezequiel o de un Enoc, porque la situación consciente de estos últimos se caracteriza en lo esencial por la ignorancia inmerecida, y se ve por ello compensada por una configuración más o menos objetiva y universal del material arquetípico. Idénticas condiciones habrían presidido la redacción del Apocalipsis, o así al menos nos atreveríamos a afirmarlo. En la primera de las visiones entra ya en escena una figura aterradora, Cristo fundido con el primero y el último, una figura similar a la de un hombre o un hijo de hombre. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, que parece más apropiada para combatir y derramar sangre que para predicar el amor al prójimo. Dado que Cristo le dice entonces a Juan, no temas, es de suponer que cuando este último había caído a sus pies como muerto, lo que había dado con él en tierra no era precisamente el amor, sino el miedo. ¿Qué ha sido aquí del amor perfecto que expulsa todo temor? Cristo encarga a Juan que escriba 7 misivas para las comunidades de la provincia de Asia. La primera de ellas exhorta a la iglesia de Efeso a arrepentirse, amenazándola con que de lo contrario se le despojará de su candelero. Esta carta nos hace saber también que Cristo detesta a los nicolaitas. ¿Cómo se concilia esto con el amor al prójimo? La comunidad de Esmirna sale mejor parada. Sus oponentes son a lo que parece judíos, aunque lo que forman es una sinagoga de Satanás, lo que no suena precisamente amable. A Pérgamo se le acusa de haber prestado oídos a las doctrinas de un falso profeta. También da albergue a nicolaitas. La comunidad tiene pues que arrepentirse porque de lo contrario iré pronto a ti, lo que sin duda ha de entenderse como una amenaza. Tiatira tolera a una falsa profetisa, Jezabel. Cristo la arrojará al lecho del dolor, hiriendo de muerte a sus hijos. En cambio, a quien preserve en él, le daré poder sobre las naciones.
las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. Cristo enseña lo ya conocido: amad a vuestros enemigos, y a continuación amenaza con perpetrar una carnicería como la del Día de los Inocentes. Las obras de la iglesia de Sardes no están acabadas a los ojos de Dios. Por ello, arrepiéntete. De lo contrario, Cristo vendrá a ella como un ladrón en hora inesperada, una advertencia que no parece esconder precisamente las mejores intenciones. A Filadelfia no hay nada que censurarle, pero a la Odisea la vomitará de su boca por su tibieza. Tendrá que arrepentirse. Es significativa la declaración: yo a los que amo los reprendo y corrijo. No tendría nada de extraño que nadie deseara para sí este amor. 5 de las 7 comunidades son objeto de severas críticas. Este Cristo apocalíptico se comporta más bien como un boss, jefe, mal avenido y consciente de su poder, extraordinariamente semejante a la sombra de un obispo que predicara el amor. Como viniendo a confirmar lo dicho, se produce a continuación una visión de Dios al estilo de Ezequiel. Pero quien se sienta en el trono no se parece precisamente a un hombre, pues su aspecto era semejante al jaspe y a la cornalina. Ante él se extendía un mar transparente semejante al cristal. En torno al trono se alzan 4 vivientes, tachonados de ojos por todas partes, por delante y por detrás, por dentro y por fuera. El símbolo de Ezequiel ha sufrido una curiosa modificación. La divinidad se ve ahora caracterizada por la piedra, el vidrio y el cristal, objetos rígidos y muertos, sustancias procedentes del reino inorgánico. Sin poder evitarlo, nuestra memoria evoca la preocupación de los siglos posteriores, en los que el hombre misterioso, el Homus Altus, recibirá el nombre de piedra no piedra, y en los que el océano de lo inconsciente brillarán los muchos ojos. De todos modos, aquí está haciendo acto de presencia la psicología de Juan, la cual ha tenido barruntos de un más allá del cosmos cristiano. A continuación se produce la visión en la que el Cordero abre el libro sellado con los 7 sellos. El Cordero ha abandonado los rasgos humanos del primero y el último, y aparece vestido de una forma puramente teriomórfica, pero monstruosa. Al igual que los otros muchos animales con cuernos del Apocalipsis. Dado que tiene 7 ojos y 7 cuernos, se parece mucho más a un carnero que a un cordero, y su aspecto tiene que haber sido sumamente desagradable. Aunque el texto afirma que ha sido como degollado, en lo sucesivo no se comporta en absoluto como la víctima inocente de un sacrificio, sino como una extraordinaria viveza. Al abrir los 4 primeros sellos, el Cordero pone en libertad a los 4 aciagos jinetes apocalípticos. Con la apertura del 5.º sello puede oírse el grito de venganza de los mártires. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? El 6.º sello da paso a una catástrofe cósmica, y a continuación todas las cosas se ocultan de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera. Uno ya no reconoce aquí al manso Cordero, que se deja conducir sin resistencia al matadero, sino al carnero belicoso e irritable, que puede por fin dar rienda suelta a sus iras. En todo ello veo menos un misterio metafísico que el estallido de un grupo de sentimientos negativos que llevaban largo tiempo estancados, un fenómeno que cabe observar con frecuencia entre los aspirantes a la perfección. Podemos suponer,
sin temor a equivocarnos, que el autor de las epístolas de Juan había hecho todo lo que estaba en su mano por convertirse en una encarnación modélica de lo que predicaba a sus hermanos de fe. Con este fin hubo de eliminar todos sus sentimientos negativos, de los cuales consiguió olvidarse debido a lo precario de su autorreflexión. Pero aún cuando aquellos desaparecieron ciertamente de la superficie de su conciencia, en sus profundidades prosperaron libremente, engendrando con el tiempo una tupida tela de resentimiento y sentimientos de venganza, la cual irrumpió luego en la conciencia con la fuerza de una revelación. Todo ello da paso a un lienzo aterrador, que propina una bofetada en el rostro a todas las ideas cristianas de humildad, tolerancia, amor al prójimo y a los enemigos, y a la idea de un Padre amoroso en el cielo, y a la de un Hijo redentor y salvador de los hombres. Estalla así una verdadera orgía de odio, ira, venganza y ciegos deseos de destrucción, que no encuentra lo suficientemente aterradora ninguna imagen fantástica, y cubre de sangre y fuego ese mismo universo que uno se había esforzado por devolver al estatus original de inocencia y comunión amorosa con Dios. Como es natural, la apertura del séptimo sello da paso a una nueva oleada de miserias que amenazan con agotar la fantasía sacrílega de Juan, como si el hacerlo tuviera la finalidad de hacerle recobrar las fuerzas, de devorar un librito para poder seguir profetizando. Cuando el eco de la trompeta del séptimo ángel se ha desvanecido por fin, aparece en el cielo, tras la destrucción de Jerusalén, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Grita con los dolores del parto y ante ella un dragón rojo aguarda que dé a luz a su hijo para devorarlo. Esta visión es diferente de las otras. Mientras que antes las otras imágenes es difícil sustraerse en la impresión de que todas ellas han sido sometidas a una posterior revisión con el fin de ordenarlas y embellecerlas. Ante la presente, tenemos la sensación de que es original y no responde a fin didáctico alguno. La visión está precedida por la apertura del Templo de Jerusalén y la aparición del Arca de las Alianzas, lo cual es sin duda un preludio del descenso de la esposa celeste, Jerusalén, un equivalente de la Sofía, pues lo que aquí se observa es un fragmento de la hierogamia celeste, cuyo fruto es un niño divino. Sobre este último pende como una amenaza el destino de Apolo, el hijo de Leto, el cual fue también perseguido por un dragón. Llegados aquí estamos obligados a detenernos siquiera brevemente en la figura de la madre. La madre es una mujer vestida del sol. Adviértase la sencillez de lo afirmado. Una mujer, es decir, nada más que una mujer y no una diosa ni una virgen eterna que hubiera sido concebida sin mácula. En vano se buscarán medidas cautelares que la hubieran despojado de su integral feminidad, a excepción de los atributos cósmicos naturales que se le confieren y que dan fe de su condición de anima mundi e igual del hombre primigenio cósmico. La mujer es la persona femenina originaria, la pareja del principio masculino originario. El motivo de la leto pagana se ajusta extraordinariamente bien a este caso, pues en la mitología griega la fusión de lo matriarcal con lo patriarcal concede todavía un peso equivalente a ambos. Las estrellas arriba, la luna abajo, en el centro el sol, el Horus del alba y el Osiris del crepúsculo, circundando por la noche materna. Este símbolo descubre el entero secreto de la mujer. La noche, en efecto, da cabida en su oscuridad al sol de la conciencia masculina, el cual asciende siendo un niño del océano de lo inconsciente para sumergirse una vez más en él llegado a la ancianidad. La noche une la oscuridad a la claridad y al equivaler a una hierogamia de los opuestos, opera la reconciliación de naturaleza y espíritu.
el Hijo nacido de estas bodas celestes es por fuerza una complexio oppositorum, un símbolo unificador, una plenitud viviente. Sin duda, no por casualidad toma aquí prestado lo inconsciente de Juan, un motivo de la mitología griega a fin de describir esta singular experiencia escatológica. El alumbramiento de este niño, en efecto, no debe ser confundido con el nacimiento de Cristo, el cual se había consumado ya mucho tiempo antes y en muy diferentes circunstancias. La descripción del recién nacido, claramente inspirada en la del Cordero encolerizado, es decir, en el Cristo apocalíptico, hace del niño un duplicado de este último, es decir, un duplicado que, como en el caso de Cristo, ha de regir a las naciones con cetro de hierro. El recién nacido es pues asimilado a los sentimientos de odio y venganza predominantes, por lo que parece que estuviera destinado sin necesidad alguna a proseguir con el juicio en un futuro todavía lejano. En dicha medida la visión no encaja con el resto, en primer lugar porque esta tarea había sido ya confiada al Cordero, y en segundo lugar porque en el posterior transcurso del Apocalipsis éste la llevará efectivamente a cabo sin que el recién nacido, el cual no vuelve de hecho a hacer acto de presencia en ningún otro pasaje, tenga en ningún momento la oportunidad de actuar por su cuenta. Por todo ello me inclino a suponer que si la descripción de este niño como hijo de la venganza no responde a una interpolación hermenéutica, ha tenido que fluir de la pluma del autor a la manera de un giro habitual, el cual albergaría a la vez la interpretación para él más sencilla o natural. Lo que acabo de decir es tanto más verosímil por cuanto que por entonces este intermezzo difícilmente podría haber sido entendido de otra manera, aunque la interpretación carece por completo de sentido. El episodio de la mujer solar se comporta como un cuerpo extraño dentro del flujo de las visiones. Por ello es posible que no vayamos desencaminados a sospechar que el mismo redactor del Apocalipsis, o en su defecto un perplejo copista, habría sentido la necesidad de interpretar de algún modo este evidente paralelo de Cristo, es decir, de armonizarlo con el resto del texto. Tal cosa podía llevarse a cabo fácilmente con la habitual imagen del pastor en el cetro de hierro. No concibo que esta asociación pudiera responder a otra finalidad. A continuación el niño es arrebatado a Dios, evidentemente su padre, y la madre huye al desierto, lo que sin duda quiere dar a entender que la suya es una figura que por el momento permanecerá en estado de latencia durante un periodo indefinido de tiempo, con lo que su actuación queda reservada para el futuro. Este motivo podría tener su prefiguración en la historia de Agar. Está claro que cuanto a la relativa semejanza de esta narración con la leyenda del nacimiento de Cristo quiere significar es que el alumbramiento más reciente es un acontecimiento análogo a aquel, y que además probablemente lo es de la misma manera en que lo fue la anterior descripción de la entronización del Cordero en su gloria metafísica, pues este acto tuvo que producirse mucho antes, es decir, coincidiendo con la ascensión a los cielos. En iguales términos se describe como el dragón, es decir, el diablo, es arrojado a la tierra, a pesar de que Cristo había asistido ya mucho antes a este suceso al contemplar la caída de Satán. Esta curiosa repetición o duplicación de los sucesos característicos de la vida de Cristo permite sospechar que al final de los tiempos se producirá la venida de un segundo Mesías. En ella no puede tratarse de un retorno del mismo Cristo, porque cuando éste vuelva no lo hará naciendo en una segunda ocasión, y todavía menos de una conjunción del sol y la luna, sino descendiendo a la tierra sobre las nubes del cielo.
con la epifanía del fin de los tiempos se corresponde más bien lo dicho en Apocalipsis 1 o Apocalipsis 19, que Juan se valga del mito de Apolo y Leto para describir el alumbramiento sería una señal que, a diferencia de la tradición cristiana, su visión es un producto de lo inconsciente. En lo inconsciente, sin embargo, está presente todo lo que ha sido rechazado por la conciencia. Y cuanto más cristiana sea la conciencia, tanto más paganamente se conducirá a lo inconsciente. Especialmente si en el paganismo rechazado se esconden aún valores de vital importancia. Es decir, si como ocurre tantas veces, a fuerza de querer soltar lastre, ha acabado arrojándose por la borda lo mejor de la mercancía. Lo inconsciente no aísla y diferencia sus objetos, como sí hace la conciencia. Lo inconsciente no piensa en términos abstractos ni prescinde del sujeto. La persona del estático y visionario se ve en todo momento incluida y comprendida. En el caso que nos ocupa, esta persona es el mismo Juan, cuya personalidad inconsciente se identifica con Cristo de forma aproximada, es decir, nace en circunstancias similares a las suyas y con un similar destino. Juan está poseído por el arquetipo del Hijo Divino, por lo que ve cómo éste opera en lo inconsciente, o en otras palabras, cómo Dios vuelve a nacer en lo inconsciente, un inconsciente en parte pagano. Este Dios es a la vez inseparable del sí mismo de Juan, pues el niño divino, al igual que Cristo, es un símbolo tanto del uno como del otro, tanto de Dios como del sí mismo. La conciencia de un Juan, no obstante, estaba muy lejos de concebir a Cristo como un símbolo. Para el cristiano creyente, Cristo puede serlo todo menos un símbolo, es decir, la expresión de algo incognoscible o que todavía no es posible conocer. Y sin embargo, lo natural es que las cosas sean así. Cristo no habría causado ninguna impresión a sus fieles si no hubiera sido a la vez la expresión de algo que moraba y operaba en su inconsciente. Y el cristianismo no se habría propagado por el mundo antiguo a la sorprendente celeridad con lo que hizo si su universo de ideas no hubiera tropezado con una análoga predisposición psicológica. Este hecho es el que hace posible afirmar también que, así como el que cree en Cristo está contenido en él, Cristo mora a sí mismo en el creyente como un hombre perfecto que es imagen viva de Dios, el Adam secundus. Psicológicamente, este vínculo coincide punto por punto con el representado en la filosofía india por la relación del Atma Purusha con la conciencia humana del yo. En dicha relación cobra expresión la superior dignidad del hombre perfecto, es decir, del hombre total, formado por la totalidad de la psique y por tanto por la conciencia y lo inconsciente, con respecto al yo, el cual representa únicamente a la conciencia y carece de todo conocimiento de lo inconsciente, pese a depender en gran medida de sus contenidos y verse influido decisivamente por ellos en numerosas ocasiones. Se trata de la relación del sí mismo con el yo, la cual se refleja en la relación Cristo-hombre. Aquí tiene su origen esas evidentes analogías entre ciertas ideas indias y cristianas que invitaron a sospechar que las concepciones indias habrían influido en el cristianismo. En el caso de Juan, este paralelismo hasta entonces latente irrumpe en la conciencia en la forma de una visión, que la experiencia es auténtica se echa de ver en el uso, en extremo excepcional en un cristiano de aquella época, de materiales míticos paganos, en los cuales se da probablemente cabida incluso influencias astrológicas. Esta hipótesis permitiría dar razón de una observación tan pagana como la de que la tierra vino en auxilio de la mujer. Apocalipsis 12:16. Aunque la conciencia de aquella época no albergaba otras ideas que las cristianas, bajo su inmediata superficie se agolpan todavía contenidos paganos anteriores
o contemporáneos, como pone de manifiesto por ejemplo el caso de Santa Perpetua. Tratándose de un judeo cristiano, lo que seguramente fue el autor del Apocalipsis, debe prestarse atención también a otro modelo ejemplar, la Sofía cósmica, a la que Juan hace referencia en algunas ocasiones. No era difícil que se viera en ella a la madre del niño divino, pues la Sofía es manifiestamente una mujer que está en el cielo, es decir, una diosa o la compañera de un dios. La Sofía responde a esta definición, al igual que la María Asunta. Si nuestra visión fuera un sueño moderno, no vacilaríamos en interpretar el nacimiento del niño divino como el tornarse consciente de sí mismo. En el caso de Juan, la religiosidad de su conciencia provocó una recepción de la imagen de Cristo en el material inconsciente, reactivó el arquetipo de la Virgen Madre Divina y el arquetipo del nacimiento de su hijo amante, y lo llevó a confrontarse con la conciencia cristiana. Todo ello hizo que Juan se viera incluido personalmente en el acontecer divino. Sin embargo, su imagen de Cristo, enturbiada por sentimientos negativos, se ha convertido en la de un vengador cruel, que en propiedad ya no tendría nada que ver con la de un Salvador. Uno ya no está demasiado seguro de que al final esta figura de Cristo no haya acabado por albergar bastante más del hombre, Juan, y su compensadora sombra, que del Redentor divino, que como lumen de lumine, ya no encierra en sí tiniebla alguna. La misma paradoja grotesca del Cordero, encolerizado, podría habernos inducido a sospecharlo ya. Sea cual fuere el prisma desde el que se los observe, a la luz del Evangelio del amor, un vengador y un juez serán siempre una figura tenebrosa. También es lícito sospechar que este es el motivo que pudo haber movido a Juan a asimilar al recién nacido a la figura del vengador, borrando así de su descripción ese carácter mitológico de adolescente divino, amable y encantador, con el que sale a nuestro encuentro en las figuras de Tamuz, Adonis o Balder. La belleza hechicera y primaveral del adolescente divino representa precisamente uno de esos valores antiguos que tanto nos obligan a echar de menos el cristianismo y sobre todo el sombrío mundo del apocalíptico, el indescriptible resplandor matutino de un día de primavera que tras la cadavérica rigidez del invierno hace que la tierra reverdezca y se cubra de flores y que el corazón del hombre se alegre y crea en un Dios amable y bondadoso. Como totalidad es sí mismo siempre por definición una complexio oppositorum, y su manifestación será tanto más oscura y amenazadora, cuanto mayor sea la energía con que la conciencia vindique su naturaleza luminosa y aspire a revestirse del moral autoridad. Es lícito suponer que el caso de Juan tuvo también que responder a este esquema, pues era un pastor de su rebaño y además un hombre y por ello falible. Si el Apocalipsis fuera, por así decirlo, un asunto personal de su autor, es decir, un simple estallido de resentimiento personal, Juan se habría dado del todo por satisfecho con la sola figura del Cordero encolerizado. Rebus sic stantibus. El recién nacido debería haber poseído un aspecto visiblemente positivo, pues conforme a su naturaleza enteramente simbólica, habría venido a compensar la insoportable desolación causada por el estallido de las pasiones reprimidas, ya que era el fruto de la conjunctio oppositorum, el hijo del mundo diurno solar y el mundo nocturno lunar. Este niño operaría como mediator, la reconciliación entre los Juanes amable y vengativo, convirtiéndose así en el benéfico redentor que restablece el equilibrio. Pero este aspecto positivo tiene que habérsele escapado a Juan, porque de lo contrario no le habría sido posible equiparar al niño con el Cristo vengador. Pero el problema de Juan no es un problema personal. Lo contemplado aquí no es su inconsciente personal, ni un caprichoso estallido pasional.
sino visiones que emergen de unas profundidades más hondas y más amplias de lo inconsciente colectivo. La problemática de Juan cobra expresión en figuras en exceso arquetípicas y colectivas, como para que nos sintamos autorizados a hacer de ella una cuestión exclusivamente personal. Obrar de este modo, aparte de una frivolidad, sería una equivocación práctica y teórica. Juan es un cristiano que se ha visto conmocionado por un suceso colectivo y arquetípico, por lo que toda explicación está obligada a partir en primer lugar de este dato. Ni que decir tiene que Juan tenía también su muy particular psicología, en la cual podríamos incluso penetrar de algún modo siempre y cuando no nos hayamos equivocado al suponer que el autor de las epístolas y el del Apocalipsis son una misma persona, de que la imitatio Christi engendra en lo inconsciente una sombra correspondiente, tenemos pruebas más que sobradas. El simple hecho de que Juan tuviera visiones es ya una prueba de la existencia de una extraordinaria tensión entre la conciencia y lo inconsciente. Si el Apocalipsis y las epístolas hubieran nacido en la pluma de un mismo autor, al acometer la redacción del Apocalipsis la edad de Juan debía encontrarse ya muy avanzada. In confinio mortis, al atardecer de una vida larga y rica, la mirada alcanza con frecuencia profundidades insospechadas. Un hombre así ya no vive en los intereses cotidianos o en las vicisitudes de las relaciones personales, sino en la contemplación de vastos períodos de tiempo y en el movimiento secular de las ideas. El ojo de Juan penetra en el lejano futuro del eón cristiano y en las oscuras profundidades de aquellos poderes a los que su cristianismo sirve de contrapeso. Lo que irrumpe en Juan es la tormenta de las edades, el presentimiento de una gigantesca enantiodromía, que él no puede entender más que como la definitiva aniquilación de aquellas tinieblas que no habían comprendido a la luz manifestada en Cristo. Sin embargo, Juan no vio que el poder de la destrucción y la venganza son precisamente esas tinieblas de las que se había separado el Dios encarnado, y por ello tampoco pudo comprender lo que significaba aquel hijo del sol y de la luna, que él no había sido capaz de concebir sino como una nueva encarnación de la venganza. La pasión que atraviesa su revelación no permite adivinar nada del abatimiento o la serenidad de la ancianidad, pues responde a algo infinitamente más grande que el resentimiento personal. Es el Espíritu mismo de Dios que penetra a través de la frágil envoltura mortal y reclama una vez más a los hombres que se llenen de temor ante la divinidad insondable. El torrente de sentimientos negativos parece no tener fin, y los acontecimientos funestos prosiguen su curso. Del océano emergen monstruos con cuernos, es decir, dotados de poder, cual ulteriores abortos de las profundidades. Frente a este invencible despliegue de tinieblas y destrucción, no es de extrañar que la atemorizada conciencia humana busque con la mirada un monte en el que salvarse, una cima en la que descansar y sentirse segura. Y respondiendo a esta necesidad, Juan intercala aquí la visión del Cordero, que se alza sobre el monte de Sión, capítulo 14, donde se reúnen los 144.000 elegidos y rescatados de la tierra. Estos rescatados son vírgenes que no se mancharon con mujeres. Son los que, imitando al Hijo de Dios prematuramente desaparecido, nunca llegaron a ser hombres del todo, sino que, al negarse voluntariamente a participar del destino humano, dijeron no a la prosecución de la existencia en la tierra. Si todo el mundo pudiera compartir su decisión, la criatura humana desaparecería de la faz de la tierra en unos pocos decenios, pero los predestinados son relativamente pocos. Juan cree en la predestinación, coincidiendo así con la autoridad superior. He aquí un pesimismo que ya nada disimula.
pues todo lo que nace es digno de perecer, decía Mefistófeles. Esta visión, solo hasta cierto punto consoladora, es otra vez interrumpida de inmediato por la aparición de los ángeles, cargados una vez más con nuevos mensajes. El primero anuncia un evangelio eterno, cuya quinta esencia reza como sigue: Temed a Dios. Del amor divino ya no oímos una sola palabra. Temido es únicamente lo terrible. El Hijo del Hombre sostiene en su mano una hoz afilada y es ayudado por un ángel que enarbola también una hoz. Pero la vendimia consiste en un baño de sangre sin parangón. Y brotó sangre del lagar, en el que eran pisados los hombres, hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Del santuario celeste salen 7 ángeles que sostienen en sus manos las copas del furor de Dios y derraman su contenido sobre la tierra. El argumento principal estriba en este caso en la aniquilación de la gran prostituta de Babilonia, la contrafigura de la Jerusalén celeste. Babilonia es el correspondiente ctónico de la mujer vestida de sol, es decir, de la Sofía solar, pero su signo moral ha sufrido una inversión. Cuando los elegidos se han transformado en vírgenes en honor de la Gran Madre Sofía, lo inconsciente asiste como compensación a la generación de una desbocada sucesión de lascivas imágenes fantásticas. La aniquilación de Babilonia equivale, pues, no solo a la extirpación de la lascivia, sino también a la abolición de toda alegría de vivir, tal y como se puede comprobar en Apocalipsis 18, 22. Y la música de los citaristas y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más en ti, artífice de arte alguna, no se hallará más en ti, la luz de la lámpara no lucirá más en ti, la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Puesto que en el momento actual nos encontramos al final del león cristiano de Piscis, uno no puede por menos de pensar en la maldición que se ha abatido sobre el arte moderno. Como es natural, símbolos como Jerusalén, Babilonia, etc., son en todo instantes polisémicos. Sus significados son muchos, por lo que su interpretación puede seguir muy diferentes rumbos. Por mi parte me limitaré a su aspecto psicológico, sin arriesgar ningún juicio sobre sus posibles relaciones con los acontecimientos históricos con ellos coetáneos. La desaparición de toda la belleza y la alegría de vivir, el inimaginable sufrimiento de todos los seres que un día vieron la luz por primera vez en la pródiga mano del Creador, serían motivo más que suficiente para que un corazón sensible se entregara a una profundísima melancolía. Pero Juan escribe: alégrate por ella, cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla a ella, Babilonia, Dios ha juzgado vuestra causa. Aquí puede verse cuán profundo es el afán de venganza y el placer de destruir lo que significa el aguijón en la carne. El Cristo, que acaudilla los ejércitos angélicos, pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. Su manto está empapado en sangre. Cristo cabalga sobre un caballo blanco y bajo la espada que sale de su boca caen heridos de muerte la bestia y el falso profeta, el cual es presumiblemente el reflejo o equivalente oscuro de Cristo, o el de Juan, es decir, la sombra. Satanás es encerrado en el inframundo durante 1000 años, es decir, el mismo periodo de tiempo que durará el reinado de Cristo. Después tiene Satanás que ser soltado por poco tiempo. Astrológicamente, los 1000 años equivalen a la primera mitad del león de Piscis. La liberación de Satanás, pasado este tiempo, de la que realmente no es posible figurarse que responda a otra razón, se comprende con la enantiodromía del león cristiano, es decir, con el anticristo, cuya venida podía predecirse basándose en razones astrológicas. Con la expiración de un plazo del que no se indica su duración exacta, el diablo será finalmente arrojado por toda la eternidad a un lago ardiente,
pero no se aniquilará por completo, como en el libro de Enoc, tras lo cual la entera creación desaparecerá. Ahora puede celebrarse la hierogamia, anunciada con anterioridad, las bodas del Cordero con su esposa. La prometida es la nueva Jerusalén que baja del cielo. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. La ciudad forma un cuadrado y es de oro puro, semejante al vidrio puro, al igual que sus calles. Dios mismo y el Cordero son en ella el santuario y la fuente de luz infinita. En la ciudad ya no habrá noche, y nada profano entrará en ella. Este insistir repetidamente en lo mismo viene a acallar una duda que no termina de disiparse. Del trono de Dios brota el río de agua de vida, y a su lado se alzan los árboles de vida, en los cuales se esconde una evidente alusión al paraíso y a la preexistencia pleromática. Esta visión conclusiva, en la que, como es sabido, ha querido verse una alusión a la relación de la Iglesia con Cristo, tiene el significado de un símbolo unificador, por lo que es una representación de la perfección y la totalidad. Este es el motivo que explica la presencia de la cuaternidad, que en la ciudad cobra expresión en su cuadratura, en el paraíso, en el río de 4 brazos, en Cristo, en las 4 evangelistas, y en Dios, en los 4 vivientes, mientras que el círculo alude a la esfericidad del cielo y al ser omniabarcante de la divinidad, neumática. El cuadrado hace referencia a la tierra. El cielo es masculino, pero la tierra es femenina. Por ello Dios reina en el cielo, mientras que la sabiduría reina en la tierra, como ella misma dice en el Eclesiástico. En la ciudad amada me hizo descansar y en Jerusalén está mi poder. La sabiduría es la madre del amor hermoso. Y cuando Juan convierte a Jerusalén en la esposa, está seguramente inspirándose en el Eclesiástico. La ciudad es la Sofía, la cual estaba ya junto a Dios antes de todo tiempo, y se une de nuevo a él en matrimonio sagrado al final de los tiempos. La Sofía es feminista, y en cuanto tal coincide con la tierra, de la que, como dice un padre de la Iglesia, nació Cristo, y por tanto con la cuaternidad de la teofanía de Ezequiel, es decir, con la manifestación de los 4 seres. Análogamente a como la Sofía es un símbolo de la autorreflexión de Dios, los 4 serafines son un símbolo de la conciencia de Dios y de sus 4 aspectos funcionales. A ello aluden también los muchos ojos que han sido reunidos en los 4 seres. Se trata de una síntesis dividida en 4 partes de las luminosidades inconscientes, y con ello se corresponde la tetramedia del lapis philosophorum, de la que se hace eco la descripción de la ciudad celeste. En ella todo está iluminado por el resplandor de las piedras preciosas, el cristal y el vidrio, en perfecta correspondencia con la visión de Dios arriba citada. Del mismo modo que la hierogamia une a Yahvé con la Sofía, la sequina de la Cábala, restableciendo así el estado inicial preromático, la descripción paralela de Dios y su ciudad, es señal de la identidad de sus naturalezas. Los dos son originalmente un mismo ser, originario, hermafrodita, un arquetipo de la máxima universalidad. Sin duda este final alberga la solución definitiva al terrible conflicto que es la existencia. Pero la solución no consiste en la reconciliación de los opuestos, sino en su definitivo desgarramiento. Con ello los hombres que están destinados a salvarse pueden hacerlo identificándose con el anverso luminoso y neumático de Dios. Pero al parecer esta identificación tiene como presupuesto indispensable la renuncia a la propagación y a la vida sexual en cuanto tal.